El senador nacional por Chubut, Mario Cimadevilla, tuvo un papel protagónico en la denuncia que se hizo sobre la adjudicación de una zona petrolera, Cerro Dragón, por las irregularidades que el senador tuvo oportunidad de ver, de apreciar y afortunadamente denunciar. Gracias por acompañarnos, senador. No, un gusto para mí estar con ustedes. ¿Cómo fue esa denuncia? ¿Cómo fue tomada? A ver, para que la gente nos entienda, Cerro Dragón es un yacimiento petrolero y de gas que hay en mi provincia, en la provincia del Chubut, y hay un pedacito en la provincia de Santa Cruz. Es el yacimiento petrolero más grande que tiene el país. Este yacimiento estaba... ¿Más grande que Vaca Muerta? Sí, es el más grande de petróleo tradicional, de petróleo convencional. Sí, sí, entiendo. De ahí se saca casi el 30% de los hidrocarburos que se sacan del país, en ese yacimiento solamente. Este yacimiento estaba concesionado hasta el año 2017. 10 años antes de que venciera la prórroga, la concesión, perdón, en el año 2007, ¿no? 10 años antes se lo prorroga por 40 años más. Esto despierta muchas sospechas, porque con tanta anticipación se prorroga este yacimiento. Las actuaciones que mandó en ese momento el ex gobernador Das Neves a la legislatura, certificando las reservas, es decir, las reservas es lo que le da valor al yacimiento, es decir, cuánto petróleo hay abajo. Esa certificación de reservas no estaban firmadas absolutamente por nadie. Los plazos por los cuales se otorgó violentaban la ley de hidrocarburos. Esta ley, esta prórroga se hizo luego de la sanción de la ley corta. La famosa ley corta es la que transfirió la propiedad de los yacimientos a las provincias. Esa ley fijaba un plazo de 180 días precisamente para cruzar información entre nación y provincia sobre el estado del yacimiento, auditorías, cuestiones ambientales. Esto no se hizo. Bueno, no obstante esto, el exgobernador Das Neves firma esta prórroga prácticamente hasta el agotamiento del yacimiento. Siempre estuvo sospechado de corrupción la entrega de este yacimiento, pero luego, ¿cuál es lo novedoso? ¿Qué es lo novedoso? Esto nosotros lo veníamos diciendo en la provincia del Chubut. Aparece una denuncia en la SEC, en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, donde una de las empresas beneficiarias de esta concesión, la British Petroleum, que estaba asociado con Bridas, una empresa de los hermanos Bulgeroni, ambas, British y Bridas, constituyen Pan American Energy. Allí la British Petrol se autodenuncia que para la obtención de la prórroga de esta concesión tuvieron que pagar coimas. Allí la SEC inicia una investigación. Yo tuve oportunidad 2 veces de ir a declarar ante la SEC. Allí se me pidió mucha información sobre cómo se había tramitado la prórroga de esta concesión, cuáles eran las irregularidades que nosotros habíamos detectado desde el punto de vista legal, esto de las reservas sin firmar absolutamente por nadie. Y ellos están avanzando en esa investigación. Son los mismos que investigaron el famoso caso de la FIFA. Son los mismos. Es decir, las mismas personas que estaban involucradas en el caso de la FIFA, algunas, no todas, están involucradas en esta investigación. Sí, hay coincidencias, porque la denuncia de la AFA y la FIFA se inician en el país y la mandan a un cajón. Aquí hay una causa penal ahora, a raíz de todo, se acumularon todas las denuncias que se hicieron, está en el juzgado del doctor Canicoba Corral, el fiscal es el fiscal Guillermo Marijuán. Yo estuve declarando la semana pasada, y bueno, veremos qué determinación toma la justicia. Yo creo que hay elementos para citar a indagatoria, por lo menos al exgobernador Das Neves, más allá de las coimas, por todas estas irregularidades que yo les estoy comentando. Creo que hay elementos para que se lo cite a una indagatoria. Veremos qué hace el juez de la causa. ¿Será por eso que ahora busca el amparo de Aníbal Fernández
y también del brazo jurídico Landó, diputado nacional. Sí, Das Neves, que fue crítico al kirchnerismo. Pero uno a ver, de los estuvo, a ver, primeros si algo... en despegar, ¿no? Sí, él estuvo, Ahora, a los besos. incluso la banca que él tiene como diputado, que la gana hace 2 años, la gana enfrentando violentamente al kirchnerismo, ¿no? Absolutamente. Y hoy se está peleando con Bussi, su rival en la interna, a ver quién de los dos es más kirchnerista. Si Dan... A ver, sí, la empecemos a hacer un poquito, la verdad, número 21, para atrás, sí. Acerca de cuál es el raíz de Das Neves. Das Neves es un gran tránfuga, para calificarlo de alguna manera, ¿no? Tránfuga me refiero la palabra que se puso de moda después de Borocotó. Sí, sí, sí. Para que ustedes se den una idea de por qué yo creo que tiene el premio Nobel de los tránfugas, desde el año 2003, que él asume a la gobernación de la provincia del Chubut, hasta hace 2 años que fue electo como diputado nacional, en todas las elecciones que hubo en el medio, cada 2 años, nunca Das Neves fue a elecciones con el mismo partido. Siempre fue con un partido distinto al que había ido en la elección anterior. Anduvo por partidos provinciales, anduvo por frentes electorales, anduvo por todos los espacios que a ustedes se les puedan ocurrir. Y ahora está saltando del anti-kirchnerismo al kirchnerismo, avalando todo lo que criticaba antes. Pero además era un anti-kirchnerismo de barricada. Sí, también había sido un kirchnerista de barricada. Sí, sí, Él sí. trataba a Néstor Kirchner de amigo, de hermano, le agradecía que él no podría haber gobernado Chubut sin su ayuda, y después dijo que no era amigo, que era un enano político Kirchner. Es decir, es típico, bueno, yo creo que es típico del peronismo, ¿no? A veces dicen el peronismo, ¿qué es lo que caracteriza? Que están en la izquierda, que están en la derecha, que son de centro. Lo que caracteriza al peronismo es su gran volatilidad. Todos tienen una gran volatilidad. Todos los Das Neves, colectivos lo dejan Kirchner, bien. Massa, Alberto Fernández, Aníbal, son todos, están. Por eso digo, ¿cuál es la verdad número 21 del peronismo? Ese, tener un gran olfato para saber quién puede ganar para ir para allá, ¿no? Esa Bueno, es la verdad creo 21. que jugó Das Neves, porque él está Él estaba leyendo- con Massa, llevó a Claro. Chubut 2 veces a Massa, hizo grandes actos con Y él Massa, fue el primero juraba y en hacer perjuraba, fotos con Massa. juraba y perjuraba que jamás iba a estar en el mismo espacio que Es otro que Cristina lo o que dejó a Scioli. Massa, ¿no? Bueno, esto es, yo digo, por ahí tienen suerte electoralmente, pero la gente debería preguntarse, ¿pueden ser confiables? Hombres que le da lo mismo, decir blanco que negro, Ahora, decir bueno que recibieron una malo. ayuda grande, creo que hay una suerte de créditos a todos los empleados públicos, ¿verdad? De Chubut. Esto lo hizo Bussi, refinanció todas las deudas con tarjetas que tenían los empleados públicos en el Banco de la Provincia del Chubut, ¿no? ¿Empleados públicos cuántos son en Chubut? Y la población activa depende prácticamente toda del empleo Un público. 90 y... Deben haber más de 40.000 empleados públicos. A eso hay que sumarle todos los que están en la clase pasiva, que también se adhirieron a este beneficio. En Chubut, salvo la actividad petrolera, la actividad de aluar en Puerto Madryn, la actividad de comercio y alguna que otra, el principal empleador es el Estado provincial y los estados municipales, ¿no? Y utilizan el poder de esta manera, ¿no? Utilizan el poder de esta manera. Yo luzco como una cocarda el que el gobierno de Das Neves me declararan persona no grata. Yo tenía una sección en el ámbito financiero, era director de esa sección, la llevé durante 11 años, y donde empecé a denunciar al gobierno de Das Neves por lo que le estaba haciendo a la pesca. Estaba destruyendo la pesca. Y bueno, me declararon persona no grata, no podía entrar a Chubut, y en lugar de ofenderme, para mí fue un galardón. Sí, el proceso de Das Neves a cargo de la gobernación, nosotros decimos, fue el proceso más vergonzante de todos los gobiernos de la provincia de Chubut. Las políticas entreguistas que estuvo Das Neves fueron tremendas. Estamos hablando esto del petróleo. Pero lo de la pesca, con él se inició un proceso de privatización del mar que llevó a la destrucción de los caladeros y al desempleo y a la crisis que hoy tenemos en la actividad pesquera en la provincia de Chubut. Y se fueron varias No quedan empresas. prácticamente Claro. empresas pesqueras, ¿no? Esto es por la falta de controles,
La falta de controles que nos hace perder, creo que 7.000 millones de dólares. Sí, claro, es decir, los permisos se vendían. Exacto. Esta es la verdad, los permisos se vendían sin tener en cuenta y sin tener ningún cuidado sobre los caladeros. Pero yo les doy otra idea para que cuando yo hablo de política entreguista es para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Ese contrato de Cerro Dragón que firmó Das Neves, no solo lo firmó sin ningún tipo de compromiso de inversión por parte de la empresa, sino por unas miserables regalías del 12%, que además pagan las empresas en base a declaración jurada. Es decir, ellos son los que nos... Y ahora les voy a contar una anécdota sobre esto. Chubut factura por año arriba de 6.000 millones de dólares de petróleo, y lo que queda en el presupuesto provincial con estos contratos es menos de 400 millones de dólares. Fíjense en ustedes qué negocio que hizo Das Neves con el recurso de la provincia del Chubut. Y les digo más, esos contratos dan la libre disponibilidad del crudo. Quiere decir que ustedes, los fines de semana yo veo que hacen colas en las estaciones de servicios porque no hay nafta, pero a estos señores que tienen el principal yacimiento le permitimos exportar el crudo. No solo le permitimos exportar el crudo, sino que también dejamos que ni siquiera ingresen las divisas. Y les voy a dar otro ejemplo que a nosotros nos duele mucho de este contrato. La British Petroleum, una de las empresas que está en Cerro Dragón, tuvo en el año 2010 un derrame petrolero en el Golfo de México. Tuvo que pagar, creo que algo más, yo no recuerdo bien, pero algo más de 5.000 millones de dólares. ¿Cómo los pagó? Vendió una parte del paquete accionario que tenía en Cerro Dragón para pagar el daño en el Golfo de México. Es decir, petróleo argentino, petróleo de los chubutenses, se vendió para pagar un daño en Chubut. Si nosotros llegamos a invertir 5.000 millones de dólares como tuvieron que invertir en el Golfo de México por el desastre, y somos Kuwait. Bueno, este tipo de contratos, por eso digo que son las políticas entreguistas más vergonzantes que se han dado en la provincia del Chubut, la de la gestión Das Neves. Esto de que por declaración jurada nos dicen cuánto sacan de los yacimientos. Yo recuerdo, esto fue ya hace bastante, ustedes saben que en Chubut hay una pingüinera muy grande, aparecieron pingüinos empetrolados. El juez federal de Rawson inicia una investigación y dice, mira, es fácil saber cuál es el barco que se les salió el petróleo, porque vamos a preguntar en Comodoro cuánto petróleo cargaron y vamos a preguntar en La Plata, en Ensenada, cuánto petróleo descargaron. Al que le falte petróleo, ese es el responsable del empetrolamiento de los pingüinos. Bueno, no se pudo saber porque da la casualidad que todos los informes dijeron que en Ensenada, en La Plata, todos descargaron más petróleo que el que habían cargado en Comodoro. Esto es una prueba, cuento la anécdota de los pingüinos para que vean ustedes cómo roban las empresas a través de las declaraciones juradas, ¿no? ¿Cómo se descubre otro delito por el accidente con los pingüinos? Es así. Pues si no, el juez es un razonamiento que hubiese hecho cualquiera de nosotros. Mira, el barco que descargó menos petróleo en Ensenada es el que perdió el petróleo. No, todos, los de esa fecha probable del derrame, todos habían descargado más petróleo que el que habían declarado en Comodoro Rivadavia, ¿no? Qué lástima que esta denuncia que usted hizo cayó nada más ni nada menos que en Canicoba Corral. Hablar de Canicoba Corral es hablar de Ollarvides, de Rafeca, es decir, muy poco confiables en que vaya a aplicar justicia. A ver, es cierto, hay en la Argentina, yo siempre lo he dicho, yo no creo que el Poder Judicial esté en condiciones de investigar al poder en la Argentina. Ha habido una complicidad muy grande siempre de los jueces con el poder político, y también esto se ha dado con un partido político en el gobierno que tiene una concepción de cómo debe ser la relación con la justicia muy particular. Y acá yo no voy a hacer distingo entre menemistas, kirchneristas, masistas, socialistas, porque Menem también tenía una corte de mayoría automática y jueces de la servilleta, ¿no? Entre los que estaba Bonadío, que ahora es un juez, cuando el poder se va, investigan. ¿Y cuál es la concepción que el partido de gobierno tiene? Ya con Perón, que también le hizo un juicio a la corte por haber convalidado un golpe en el que él había participado, que era el golpe de Irigoyen en el 30, ¿no? Ellos creen que ni los jueces ni los fiscales deben ser jueces y fiscales de la ley. Tienen que ser jueces y fiscales del poder. Y de hecho actúan en consecuencia con este pensamiento. Por eso avanzan como avanzan sobre el Consejo de la Magistratura, por esto esta lista de jueces subrogantes, por eso está embestida contra FAI, por eso Gil Carbó está donde está, por eso la ley de la Procuración que sacamos el otro día en el Senado. Es decir,
no hay que analizarlo en el comportamiento de un juez. El comportamiento de un juez se da en un escenario más completo, que es este que yo le estoy describiendo. Es decir, el peronismo tiene como costumbre, cada vez que llegó al poder, sojuzgar al Poder Judicial. Y encuentra complicidades en el Poder Judicial, ¿eh? Los operativos que hacía con la CIDE con los jueces, típico. Yo siempre recuerdo, cuando sale el tema del Poder Judicial, una anécdota del doctor Ilia, ¿no? Un gran demócrata, un gran patriota, creo que fue el doctor Ilia. Muchos no saben de su gestión de gobierno. Muy pocos podían el darse gran lujo. hombre. Bueno, muchos saben muy poco de la gestión del doctor Ilia, ¿no? El doctor Ilia, en aquella época, cuando asumían los presidentes, la Corte tenía por costumbre presentarle la renuncia al presidente de la Nación. Cuando va a la Corte a presentarle la renuncia al doctor Ilia, el doctor Ilia dice: pero ¿cómo ustedes me van a presentar la renuncia a mí si ustedes están para controlarme a mí? Yo realmente esta respuesta no me la imagino ni en Menem, ni en Kirchner, ni en Scioli si viene. Honestamente no me las imagino. Simón de Villa, ¿cuántos presidentes podían darse el lujo, después de haber dejado, inclusive durante su ejercicio en la presidencia, de caminar entre la gente? Yo lo he visto muy pocos. A Ilia, lo he visto en el subte, lo he visto en la calle Florida. Bueno, yo tengo una anécdota en la calle Florida. Yo venía poco a Buenos Aires en esa oportunidad, poco antes de que falleciera. La gente empezó a aplaudir en la calle Florida. Yo digo, bueno, se perdió como en la costa, se perdió un chico y aplauden, ¿no? Y cuando me arrimo hacia la gente que estaba aplaudiendo, era el doctor Ilia que estaba conversando con la gente, ¿no? Bueno, yo no sé si algunos de los que están en el poder puede, hoy, aún usando el poder, puede salir a caminar por la calle Florida, ¿no? Murió más pobre efectivamente que entró al gobierno. Efectivamente. ¿Y quién puede decir algo apenas cercano? No, la verdad que lo de Ilia, Solari Irigoyen, un hombre de mi provincia que fue senador nacional, cuenta, él estuvo la noche del 28 de junio del 66 con el golpe, ¿no? Y cuenta la anécdota de cuando Ilia salió a la calle, tomó un taxi porque no tenía dónde ir, y efectivamente cuando sube al taxi no tenía dónde ir. Fue luego a la casa de un hermano o de una hermana, no sé. La anécdota siempre la contaba en algunos asados que comíamos en Chubut, Solari Irigoyen, porque esa noche estuvo acompañando al doctor Ilia, ¿no? Un hombre excepcional. Sí. Que criticado, le tiraron las tortugas en la calle Florida, el país había crecido 5%. A tasas chinas. A tasas chinas crecía el país. Bueno, fíjese que debe ser el único caso en que quienes hicieron el golpe pidieron perdón por el golpe. No Onganía, pero algunos de los generales que estuvieron en ese golpe terminaron pidiendo perdón por reconociendo que se habían equivocado, ¿no? Mario, hablando de justicia, entiendo que las elecciones a nivel nacional son realmente cruciales, porque justamente es ahí donde usted va a elegir como ciudadano si quiere una predemocracia, que es, creo, lo que tenemos, o división de poderes. ¿Usted entiende que esta elección nacional tiene estas características? Sí, creo que sí, que la opción es república o no república. A ver, mucho hemos discutido en el radicalismo qué postura debíamos adoptar frente a los comicios de octubre. Algunos pretendieron hacer de esto una discusión ideológica, una discusión de progresismo o no progresismo, y otros entendíamos que la república, que es la herramienta que tenemos para gobernarnos, ¿qué es en definitiva la república? Dividir el poder por tres, que haya un poder judicial que administre justicia, un poder legislativo que controle al poder político y legisle, y un poder ejecutivo que administre. Entre esto tiene que haber equilibrio. Esto es lo que hoy no hay en la Argentina. Hoy no hay equilibrios políticos. Cristina gana con más del 40% de diferencia con el segundo. Ejercen el poder de una manera muy particular, van por todo, esto es cierto. Se creen dueños de la verdad. El que es dueño de la verdad no discute nada, trata de imponerla. Entonces, nosotros debemos... El poder legislativo funciona hoy como una escribanía. El poder judicial, recién hablábamos de cómo está. Es decir, o nosotros recuperamos el equilibrio de los poderes en la República, y con una República funcionando armónicamente, ahí yo creo que podemos dar el resto de las discusiones, desde el punto de vista ideológico o como fuera. Pero hoy no tenemos espacio
para discutir políticas de Estado, para discutir programas de gobierno. ¿Dónde los tenemos? Si en el Congreso venimos sesionando únicamente para los proyectos que quiere el Poder Ejecutivo, no hay posibilidad que la oposición pueda discutir ninguna iniciativa. Los gobernadores son manejados con la chequera de la Casa de Gobierno. Si nosotros no logramos de nuevo la República, va a ser muy difícil. Entonces la discusión fue esta, discutir entre la ética de los principios y la ética de la responsabilidad, que fue una buena discusión la de Gualeguaychú, ¿verdad? Bueno, esto de las ideologías, y yo estoy dispuesto a discutir esto de izquierdas y de... Alfonsín decía, yo me acuerdo, si yo voy a Cuba y opino, y capaz que me ponen a la derecha. Si voy a Alemania y opino, hablaba de la época que él estaba, y capaz que me ponen a la izquierda. ¿Dónde está el progresismo de un gobierno, por ejemplo, como este, que se autotitula dueño del progresismo, de las políticas de izquierda, que grava la producción y le cobra impuesto al salario, por ejemplo? ¿Qué tiene esto de progresista? ¿Qué tiene de progresista un gobierno que tiene como una de sus finalidades imponer una opinión única, agredir a la prensa? Es decir, que esto tiene algo de progresista. Tener una economía mediocre, estable. Por eso digo, sí, es una discusión que a mí me gustaría dar. Yo también quiero saber dónde estoy parado realmente, ¿no? Pero que estos me vengan a correr por izquierda a mí, y no, ¿eh? Lo que pasa es que es inevitable, si es que queremos ir a la República, desalojar al kirchnerismo del lugar de poder donde se encuentra. Y eso se consigue haciendo acuerdos políticos. Yo creo que sí, yo soy de los que sostiene quizás al radicalismo solo no le alcance para hacer esto. Ni al macrismo. Pero creo que sin el radicalismo otras fuerzas tampoco lo van a poder hacer. No, ¿seguro? Exactamente. Yo lo que espero es que los partidos políticos piensen frente a la responsabilidad que tienen, frente a la sociedad. A nosotros no nos va a perdonar que no hagamos las alianzas que tengamos que hacer o que nos equivoquemos en las alianzas que hagamos, ¿no? Creo que los partidos políticos tienen que tener esto como objetivo y no ser el escenario de vedetismos, de figuras o de dirigentes que creen que el interés del país es el interés de ellos, ¿no? Por estar o no estar en una competencia electoral, integrando o no integrando una lista. Creo que esta no debe ser la discusión. Ahora creo que la oposición está visualizando que la madre de todas las estrategias está en la provincia de Buenos Aires y que es allí donde hay que poner bien el ojo, porque del otro lado, el Frente para la Victoria está pensando que desde allí va a tener poder y va a seguir la secuencia de Duhalde en su momento. A mí me permite tener poder sobre la presidencia, ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Creo que ustedes lo están viendo. Sí, efectivamente, la provincia de Buenos Aires creo que es el 40% del padrón nacional. Obviamente que gravita desde el punto de vista electoral fuertemente, sobre todo en un país que es menos federal hoy con la Constitución del año 94 que con la Constitución de 1853. ¿Yo por qué digo esto, que es menos federal esta Constitución del año 94 que la Constitución de 1853? Yo vengo de una provincia chica, somos muy pocos electores. Las 10 provincias argentinas, cuando funcionaba el colegio electoral que había fijado la Constitución de 1853, no se elegía directamente el presidente, se elegían electores. Las 10 provincias más chicas argentinas tenían el 25% de los electores del presidente. Hoy las 10 provincias más chicas no tenemos ni el 5% de los electores. Entonces yo creo que este es un país mucho menos federal que el que teníamos con la Constitución de 1853, ¿no? Bueno, así declamativamente... Así como la reforma aportó otras cosas buenas, sí. Creo que en esto hoy somos un país menos federal que el de 1853. Están pidiendo un corte, ¿no? Vamos a un corte y enseguida seguimos. Y el gobierno que asuma para empezar a gobernar en el 2016 se va a encontrar con trampas, bombas, cazabobos de todo tipo y en todo lugar. Vamos a suponer que son gobierno. Hay posibilidades de revisar
todas las trampas que les han dejado desde lo económico, lo social, lo político, Yo creo que la sí. justicia. Recién hablábamos en el corte, ¿no? El tema de las concesiones petroleras. Porque hoy en la Argentina tenemos que asumir una realidad. Nuestros recursos naturales no nos pertenecen más a los argentinos. Las concesiones petroleras están todas prorrogadas, las concesiones por 70 años, luego de la ley de hidrocarburos que sacó este gobierno. Los caladeros de pescas no existen más. La actividad minera es una actividad que va a provocar un gran daño ambiental en el país, no nos va a dejar absolutamente nada, nos va a dejar un agujero el día que termine, y todo este sistema de explotación de recursos fue promovido por este gobierno. Este régimen de concesiones, por ejemplo, de petroleras que tenemos en el país, no se usan más en el mundo. Hoy para operar un yacimiento petrolero se paga por la operación del yacimiento. Miren, nosotros tenemos en el sistema minero y en el sistema petrolero un sistema pensado por los reyes de España para saquear América. Extractivo, absolutamente. ¿De dónde viene el concepto de regalía? Regalía minera, regalía petrolera. El rey, cuando se descubre América, no tenía fortuna suficiente para armar las expediciones, ¿verdad? Era el famoso régimen de los adelantados. Los adelantados armaban esas expediciones. Bueno, Buenos Aires se fundó, la primera fundación de Buenos Aires fue un régimen de adelantados, don Pedro de Mendoza. Ellos pagaban la expedición, venían, saqueaban América y de todo lo que saqueaban le daban un porcentaje al rey por haberles dado el permiso de saqueo. Este es el concepto de regalía. Pasaron 500 años y en la Argentina todavía estamos utilizando este sistema pensado por Carlos V para saquear América, es el que estamos utilizando para concesionar nuestros recursos naturales. Es un disparate. Yo propuse cuando se discutió la nueva ley de hidrocarburos que teníamos que poner un artículo que permitiera a la Argentina revisar todas las concesiones petroleras. ¿Y por qué se podía revisar? Y que no podían, para mí, argumentar cuestiones de seguridad jurídica. Porque está incorporado a nuestro derecho positivo una teoría que es la famosa teoría de la lesión. Recién lo hablábamos. ¿Qué es la teoría de la lesión? Yo no puedo ir y comprar esta copa y pagarla 1.000 pesos porque esta copa no vale 1.000 pesos. Si eso ocurriera, yo tengo derecho a pedir que se me reajuste el precio o a deshacer la operación. Yo les aseguro que si ustedes van y revisan cualquier contrato de concesión petrolera en la Argentina, ustedes van a ver que no hay absolutamente ningún equilibrio en lo que los estados provinciales ponen con sus recursos y lo que las empresas dejan por la explotación del yacimiento. Yo creo que esto es revisable, jurídicamente es viable, no van a poder invocar inseguridad jurídica. Es un tema, pero evidentemente, como alguien dijo, pareciera ser que las empresas petroleras tienen más poder que los gobiernos en la Argentina, ¿no? Porque los gobiernos... si el gobierno es comprable. Bueno, en mi provincia yo le puedo asegurar que los gobernadores que hemos tenido, tanto de ANEDE como el que tenemos ahora, son los mejores gerentes que han podido tener las empresas petroleras. Yo creo que ningún gerente de ninguna de las empresas petroleras que hay en mi provincia le han dado tanto beneficio a las empresas como Danebe y Bussi. Pero con seguridad que ambos gobernadores amanecieron mucho más ricos que cuando se acostaron. Mire, hay una manifestación de riqueza que es inocultable. Es inocultable. Después del año 2007, cuando se firma el contrato que está investigado en Estados Unidos por el pago de coimas, Das Neves inicia una campaña presidencial. Es decir, fue público y notorio, hubo afiches, programas de televisión, ¿cómo se llama? Spot televisivos, sí. en radio, desde Jujuy a Tierra del Fuego. ¿Y con qué lo hizo? Es decir, a veces la manifestación de riqueza no hay que buscarla los jueces pidiendo oficio al registro de la propiedad a ver si como Lázaro Báez tienen 1.500 autos a nombre suyo o 20 edificios de departamento. La manifestación de riqueza en este caso fue esta campaña política. Y no quiero hablar de las campañas políticas de ahora, ¿no? Porque yo quisiera saber cómo cuando uno viene por las calles, por las avenidas más grandes de Buenos Aires, que esto lo veo acá, en mi provincia no se ve tanto, o en la ruta panamericana, ¿cuánto salen esos carteles que ponen los candidatos? Y se hicieron antes de lo debido, rompiendo... Además de que los plazos que la ley electoral dice para hacer campaña no se cumplen, sería bueno que alguna vez se pueda transparentar cómo se bancan las campañas políticas, ¿no? ¿Cómo está viendo el futuro? Me refiero de el futuro político de aquí a diciembre.
las Mire, alianzas. yo soy optimista en el sentido de que la oposición tiene muchas chances de acceder al gobierno. No solo para recuperar la república que es necesario, sino para recuperar la convivencia que hemos perdido los argentinos. A mí no me gusta que porque yo no comparto una idea que dice la Presidenta me pongan en antipatria. ¿Por qué? Yo quiero la Argentina igual que el más fanático de los peronistas. Yo creo que también los peronistas quieren a su país. A veces tenemos opiniones distintas sobre qué es lo mejor para el país. Pero yo no me animo a colocar al que piensa distinto como una antipatria. ¿Por qué me colocan a mí como una antipatria? La necesidad de diálogo, de convivencia, de aportes de todos los sectores de la sociedad, de no creerse uno solo dueño de la verdad, es imprescindible recuperarlo hasta para el bien del peronismo, para el bien del país y para el bien de todo. Hoy no existe esta convivencia política que nos permita pensar un país a futuro. Cuando habla la Nata de la grieta, esa grieta no existía. Hasta que llegó el kirchnerismo, no existía. Es y hemos cierto. tenido, pasó Menem, pasó de la Rúa, y no había tal grieta. Todos éramos argentinos, todos, cada uno tenía su idea, pero no existía ni el resentimiento, ni la venganza, ni el odio, como sí se fue generando a partir del arribo del kirchnerismo al gobierno. Hoy se utiliza el Estado hasta para perseguir a sus adversarios políticos. Por supuesto. La AFIP investigando al presidente de la Corte, por caso. Por otro lado, miembros de la AFIP, un poquito y ahora miembros retoma. de la AFIP viajando en el avión de Lázaro Báez a ver cómo le arreglan las cuentas frente a la DGI. O sea, esto es terrible, esto hay que terminarlo. Es decir, la convivencia política se debe recuperar. Es imposible pensar un país si quien gobierna piensa que la otra mitad no lo quiere. Mario, el señor Lázaro Báez, el tipo más sospechado de lavado de dinero, de todo tipo de artilugio financiero para esconder las coimas y demás, está haciendo la base para los chinos en la Patagonia. Así es. Así es. ¿Cómo se Bueno, entiende? ahí tiene usted un hombre que nosotros los que vivimos en el sur conocemos. Es un hombre que no puede justificar el incremento patrimonial que ha tenido en estos años. ¿Cómo ha hecho para ser el empresario más grande de la obra pública de la Argentina? Un hombre que vive de un sueldo. ¿Cómo Pero hizo? había que sacarlo a Gotti del medio. Está bien. ¿Y qué pero pasó digo, con Gotti? Bueno, Qué raro, digo, murió en Chile, en una Sí. ruta, en un día maravilloso de sol, y nadie sabe cómo fue. Yo digo, todas estas cosas en algún momento van a tener que ser esclarecidas. Mire, ustedes a veces acá desconocen cosas que pasan en las provincias, cómo utilizan el Estado en la provincia. En mi provincia se usó la AFIP para meter preso al presidente del Partido Radical. Esto no se sabe muchas veces. El señor Das Neves, cuando llegó a la provincia del Chubut como gobernador, una de sus primeras medidas que hace es denunciar al presidente del radicalismo porque le había sacado una solicitada que no le gustaba. Bueno, como no lo podía meter preso por la solicitada, inventaron una deuda fiscal. Debe ser el único caso en el... No, creo que García, del diario Crónica también. Hubo 2 casos en el país, creo, donde fueron presos por deuda fiscal. Uno fue el presidente del radicalismo de la provincia del Chubut. El juez que lo mete preso, ante esa iniciativa política de Das Neves, hoy es miembro del Superior Tribunal de Justicia en la provincia del Chubut. Pasó de juez de primera instancia a miembro del Superior Tribunal. Bueno, utilizar el Estado para estas cosas en las provincias es muy común. Ahí es más difícil sanear, ¿no? Volver atrás las cosas, porque Y una claro. vez que están nombrados, después ya son inamovibles. Y claro, es así. Lamentablemente es así, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan en la provincia. Es la supresión del diálogo para... Miren, 2 hombres que habían estado muy enfrentados políticamente. Perón había generado esta grieta de la que usted habla en la década del 50. Balbín estuvo preso en la década del 50. En el año 70 ambos comprendieron de la necesidad de cerrar esa grieta. El abrazo Perón-Balbín creo que nadie lo entendió. Mucho menos los entendieron los peronistas, ¿no? Pero en esa época no había tanta violencia contra la palabra. Hoy la palabra ha claudicado frente a la realidad. Nadie se da cuenta de que lo que dice uno es exactamente lo contrario a lo que es. Hay una falta de lógica.
Sí, parecemos que somos todos psicópatas, ¿no? Vemos en el otro lo que realmente somos nosotros. Acusamos de violento al otro y los violentos somos nosotros. Acusamos de mentiroso al otro y en realidad los mentirosos. Es que estamos en una sociedad anómica. Yo creo que se han perdido valores en esta sociedad, valores de referencia, que nos contenían. Hoy esos valores que a nosotros nos contenían, hoy yo veo que no es así, ¿no? Es una sociedad que no se rige por valores, sino por conveniencias. Y la política también, ¿eh? La política también. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un hombre importante en el Congreso de la Nación, hay que decirlo. Es un gusto tener a un hombre que batalla duro en el Congreso Nacional. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por venir y gracias por tener a alguien que nos represente en el Congreso. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos hasta la próxima semana.